Shalom Alejem. Hoy vamos a estudiar parte de la porción Hayei, comprendida en Génesis o Bereshit, capítulo 25, del 1 al 11. Vamos a ver un tema para comprender la importancia de la primogenitura. Cómo nosotros los padres debemos entender ese papel importante que es conocer cuál de nuestros hijos es el primogénito. Y no necesariamente es el que nace primero, ¿sí? El que tiene la primogenitura. Vamos a estudiar. Bereshit 25, del 1 al 5. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isba y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Ashurim, Letusín, Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Hanob, Ávida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Vemos que cuando alguien cumple el propósito por el cual ha sido llamado o encomendado, vemos aquí en las Escrituras que hasta ese momento es nombrado. No se sabe más nada, aunque siga viviendo, pero ya cumplió su propósito, su llamado. Es el caso de Abraham. Luego de que su esposa fallece y él compra la propiedad para enterrarla y honrarla, después vemos que él se casa con otra mujer, con Setura. Aunque muchos estudiosos de las Escrituras creen que esta mujer se trata de Agar, que Abraham volvió con Agar, sin embargo vemos cómo se habla en la Escritura de la descendencia de Ismael y también cómo se habla de la descendencia de Setura. ¿Sí? En el mismo capítulo 25, de los versículos 12 al 18, se habla de los descendientes de Ismael. Y eso también está contenido en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 28 al 33. Dice: los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y estas son los descendientes, el primogénito de Ismael, Nebayoc, después Cedar, Adbeel, Minsán, Misma, Duma, Masa, Hadá, Tema, Jetur, Nafi y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isba y Sua. Los hijos de Joksán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Hanob, Ávida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. ¿Y qué significa Setura? Setura en hebreo viene de la raíz catar, que tiene que ver con convertir en fragancia, como por fuego, un acto común de adoración, arder,
encender, como ser un holocausto, incensar, incienso, ofrecer incienso, ofrecer sacrificio, ofrecer algo quemado. Vemos aquí cómo el patriarca Abraham fue escogido por el Abba como el progenitor del pueblo de Israel. Cómo tomó 3 mujeres. Una de estas, Agar, la primera que dio descendencia. Sara, de la cual tuvo el hijo de la promesa, y luego Sétura, de la cual también tuvo descendencia. El Abba y la Torá siempre tratan de resaltar lo del desarrollo, lo que le da la continuidad en la historia del pueblo elegido de Israel. Vemos aquí que se le da la primacía a Isaac, aunque vimos que Abraham tuvo más hijos. No solo tuvo a Ismael y a Isaac, sino que tuvo más hijos con Sétura. Pero quien recibe todo es Isaac. Así lo dice el versículo 5 de Génesis 25. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Leamos el versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Vemos que Abraham tuvo 8 hijos. Vemos que de Sétura salió su descendencia también, el pueblo madianita. Vemos el desenlace de este pueblo en el libro de los Jueces. A pesar de que Abraham tuvo todos estos hijos, se enfocó y dio la herencia a Isaac. A pesar de que Ismael era el primogénito, se lo dio a su hijo menor. Aquel que tiene la promesa es el que va a heredar. Los demás recibieron dones, regalos, pero la herencia fue para Isaac. También vemos que Abraham hizo separación de simientes entre lo que es de la promesa y lo que no lo es. No todo aquel que nace primero tiene la responsabilidad de gozar de los beneficios de la primogenitura. Para ser primogénito había que cumplir algunas condiciones. Y que nosotros debemos también rescatar esto. Debemos de cumplir también ciertos aspectos para gozar de la primogenitura. Quizás usted no es el primogénito, no es el primero en su casa. Tal vez sea el segundo o el tercero. Pero miremos cuáles son las condiciones de gozar de los beneficios de la primogenitura. Primer punto, tener una vida dedicada a Elohim. No es que usted va a recibir la primogenitura de balde, porque es el consentido de papá. Recordemos qué pasó con Esaú y con Jacob. Aunque Esaú era el consentido del padre, quien recibió la herencia o la primogenitura fue Jacob.
Otro punto para tener y gozar los beneficios de la primogenitura es obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer la estructura legal de la Torá. Obedecer la voz, las instrucciones específicas, los mandamientos, los preceptos, los estatutos y los decretos. Y tercer punto para gozar de las condiciones o de los beneficios de la primogenitura es caminar con Dios. ¿Sí? Ya habíamos estudiado qué significaba caminar con Dios. Es decir, tener una vida en comunión con Elohim, consultar a Elohim para saber cuál es la voluntad de Él respecto a las áreas importantes de nuestra vida, como por ejemplo el casarnos, las relaciones familiares, la vida pública o las amistades. Todas las áreas de nuestra vida deben estar bajo la voluntad de Yahvé. Eso es caminar con Elohim. Eso es caminar con Dios. Y vemos que los beneficios de aquel que recibe la primogenitura es ser el líder de su familia o la responsabilidad de gobernarle o de instruirle, porque también en recibir la responsabilidad del sacerdocio para instruir a las siguientes generaciones en la estructura legal. Esa es uno de los beneficios de la primogenitura, ser el líder de la familia, quien instruye a Torah, quien recibe el sacerdocio para instruir. Otro de los beneficios es oír la voz de Dios y cumplir los mandatos y estatutos. Y el tercero es recibir la doble porción. Muchas veces nosotros decimos, queremos esa doble porción, denos esa doble porción. Queremos el manto de Elías, la doble porción. Pero para tener la doble porción, nosotros debemos de ser primogénitos. Y para ser primogénitos, ya vimos que debemos tener. Debemos de tener una vida dedicada a Elohim, obedecer la Torá y su voz y caminar con Elohim. Si usted quiere una doble porción, si usted quiere ser el primogénito, pues ya sabe lo que debe de hacer. Por eso, Isaac, a diferencia de sus hermanos, no recibió regalo, sino que recibió herencia. Herencia. Vemos que esto que recibe Isaac se mantiene hasta que el reino se divide en dos reinos. Los beneficios de la primogenitura se mantienen cuando están unidos. En un reino dividido no prevalece la primogenitura. Vemos cuán importante es que como padres sepamos quién recibe la primogenitura de nuestros hijos y debemos de guardarlo, aunque el resto puede recibir bendición. El primogénito es quien recibe la herencia, la doble porción, el liderazgo en la familia, el oír la voz, cumplir los mandatos. Abraham lo hizo de acuerdo a las costumbres del pueblo hebreo y vemos que en esto tampoco quebrantó Torá. Vemos que Isaac recibió la primacía y ello implicaba que sería el padre de naciones y quien preservaría la simiente de Yahvé. Examinando
las genealogías narradas en las Escrituras, vemos que Abba a la simiente del mal las extermina y al pueblo escogido las cerca para él. Porque Abba es quien creó al hombre para reproducir la simiente del bien, su simiente, preservar la descendencia de los justos. Veamos qué nos dice Ezequiel 18. Ezequiel 18, de los versículos 1 al 17. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Yahvé el Señor, el Adón. Una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tocó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en el campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes. La puso como un sauce y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que era vid, junto cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Yahvé el Adón: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto, y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán. Y esto sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuanto el viento solano la toque. En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo: di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto?
¿Podrá escapar? Vivo yo, dice Yahvé el Adón, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con gran compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Todo aquel que haga la voluntad del Abba, guardando mandatos, decretos y ordenanzas, vivirá, mientras que el que se aparte de hacer lo que dice la Torá, los mandatos y su voz, morirá. Volvamos a Génesis, a Bereshit, capítulo 25, del 7 al 11. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 165 años, y exhaló el espíritu y murió. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Elohim bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve vivo. ¿Sí? Vemos cómo la Torá le hace el seguimiento a la vida de Abraham. ¿Sí? Pero una vez que lo que reposaba en Abraham reposó sobre los lomos de Isaac. Hasta allí se menciona lo que hacía Abraham, ¿sí? Cuando nació Isaac, pues ya pasó Isaac a ser quien ocuparía el lugar de Abraham. Vemos que su historia finaliza con su muerte y fue sepultado donde él sepultó a Sara, su esposa. No reposó con Agar ni con Sétura, sino con la esposa. Y después de ello, vemos que Elohim bendice a su hijo, Isaac. Vemos la bendición de un descendiente relacionado con la muerte del padre. Es decir, que lo que reposa sobre una persona no se va a la tumba, sino que pasa sobre el sucesor, aquel que ha cumplido con la bendición de la primogenitura. ¿Sí? Veamos qué nos dice Gálatas 4. Gálatas 4, del versículo 21 al 31. Decidme lo que quiere decir estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud.
Este es de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con los hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí vemos una alegoría entre Sara y Agar. Agar, alusión a la generación que estuvo en el Sinaí y los que están apegados solo a la ley. Sara, alusión de la promesa de aquellos nacidos de la promesa. ¿De la promesa? ¿De cuál promesa? ¿Sí? De la promesa de que seremos muchedumbre de gente. Su descendencia será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, esparcidos por todas las naciones. Y aquí estamos, nosotros, los hijos de la libre, que estamos siendo despertados, que estamos siendo acogidos vueltos a la casa del Padre, regresando a ese redil, ¿sí? Que estuvo momentáneamente fuera, ¿verdad? A esas ovejas que estuvimos perdidas, que estuvimos esparcidas por toda la tierra, hoy se están juntando, sí, pero también, como vemos aquí, en esta porción, es importante que nosotros sepamos qué implica ser hijo de la promesa. Hijo de la promesa significa ser también ese primogénito, ese que hereda. Y para heredar tenemos condiciones que cumplir. Ya las estudiamos. 3 condiciones importantes. ¿Sí? Tener una vida dedicada a Elohim, obedecer su Torá y su voz y caminar con Elohim. ¿Cuántos de nosotros queremos esos beneficios de la primogenitura? Ser el líder de la familia, ser enseñadores de Torá a nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros queremos recibir la doble porción? Sí, pero para ello necesitamos ser verdaderos primogénitos para recibir la herencia. Si usted ya la recibió, si usted está teniendo una vida dedicada a Elohim, si usted está obedeciendo la estructura legal de la Torá y está caminando con Yahvé, pues gócese de la primogenitura, gócese de la doble porción y cumplamos con ese rol de primogénitos, de líder de la familia, de enseñadores de Torá, de quien debemos instruir a los demás, de quien debemos de enseñar a los nuestros, para que también regresen a ese redil. Gocémonos de la doble primogenitura, de la doble porción, Gocémonos de esa primogenitura que al Padre le plació darnos.
no es por nuestros méritos, es porque al Padre le ha placido. Y también es trabajo de nosotros como padres conocer quién va a ser el primogénito de nuestros hijos. Pero para que ellos sean primogénitos, también deben ser enseñados. Recordemos que Abraham enseñaba a su casa. Y fue así que Isaac, aunque era hijo de la promesa, también aprendió de su padre Abraham acerca de la Torá. Estamos enseñando a nuestros hijos Torá para conocer quién va a llevar la primogenitura luego de nosotros. Estamos pidiendo dirección al Abba para que Él también nos revele quién va a ser ese primogénito de nuestros hijos. Gocémonos de la primogenitura quienes tenemos primogenitura. Sin embargo, no nos apartemos de la comunión con Yahvé, porque eso implica ser primogénito. Shalom Alejem.